hemos dejado en medio 3 capítulos, 9, 10 y 11. ¿Por qué hemos dejado 3 capítulos, 9, 10 y 11? Bueno, porque en ese momento el apóstol Pablo, después de hablarnos de la vida victoriosa en el Espíritu Santo y antes de saltar al cuerpo, hablando de la iglesia, antes quiero hacer un paréntesis para tratar con lo que ha pasado con Israel. ¿Por qué? Bueno, primero porque está poniendo una base teológica fundamental clara y segundo porque tiene judíos que lo están escuchando, que tendrán, me imagino, sus dudas a qué pasa con ellos, qué pasa con su nación. Entonces comienza a dedicar esos 3 capítulos a la nación de Israel. Ahora bien, de esos capítulos hay muchos principios que todos nosotros podemos aprender. Podemos aprender principios de cómo es Dios, cómo es la fidelidad de Dios, el tipo de Dios al que servimos, que es un Dios de pactos, y también cómo Él quiere que funcionemos como gentiles y como gentiles respecto a Israel. O sea que hay mucho que podemos aprender. No obstante, no son capítulos sencillos. Por lo menos a mí no me resultan sencillos. Así que le pido a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Antes de comenzar a leer el capítulo 9, quiero anticiparte unas claves para que entendamos estos textos. Luego veremos que estas claves no me las estoy inventando, veremos que están todas en el texto, pero te las doy, hermano, de antemano para que las comiences a aplicar desde el versículo 1. Estas claves te van a ayudar a entender este texto. Si no aplicas estas claves, o por lo menos estas entre otras, podemos sacar una harta de conclusiones muy raras. También las sacamos porque no miramos el resto de la Biblia. Y sabes que la Biblia interpreta la Biblia, pero es cierto que sin unas claves a veces se pueden sacar interpretaciones complicadas. Clave número 1, lo hemos dicho, estos 3 capítulos tienen que interpretarse siempre en el contexto de que está hablando de un pueblo concreto elegido que se llama la nación de Israel. ¿Es usted la nación de Israel? ¿Es usted judío de nacimiento, de raza? No, pues entonces hay que interpretar. Esto tiene un destinatario, un contexto. Número 1. Número 2. Israel es ¿qué? Una nación. Por lo tanto, todos estos capítulos hay que entender todo siempre en el contexto de que está hablando de naciones. Naciones. Esto no es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza individuos en representación de naciones. De hecho, con los 2 hombres, el hombre Adán y el hombre Jesús, usa individuos como representación de humanidad. Entonces, no es la primera vez. Debemos entender que está hablando de naciones. Debemos entender también, sobre todo y muy importante, que está hablando de destinos, llamados y destinos. No está hablando en principio de salvación personal de nadie. De eso ha venido hablando muchísimo en los 8 primeros capítulos. Ahora va a hablar de algo más macro, una vista más de pájaro. No va tanto al individuo, aunque habla de individuos, ¿vale? Pero habla de destinos. Y lo cuarto que tenemos que entender es que hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces, hay que entender la referencia a la que está haciendo para entender lo que está queriendo decir. ¿Bien? ¿Y tú qué vas a decir ahí? La fórmula de... No, lo que ustedes han leído ya seguro muchas veces. Pero son 4 cosas que te sugiero que las tengas en mente cuando leamos, porque te van a ayudar. 1, está hablando de Israel. El plan con Israel, el llamado de Israel, la nación de Israel. 2, está hablando en calidad siempre de naciones, pueblos. 3, está hablando de destinos. 4, está hablando con muchas referencias al Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 9, versículo 1. Vamos a leerlo primero, como decía el hermano, en la Reina Verdadera. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué entonces inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, que es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Voy a leer los primeros versículos solamente en otra versión. Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son verdaderos miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio luz a mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer lo bueno o lo malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Hasta aquí. Comienza diciendo, dice, en verdad, versículo 1, en verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Está haciendo un énfasis aquí muy fuerte de que lo que va a decir ahora después, el dolor que él siente, es un dolor profundo y verdadero. Y es interesante, lo primero que podemos ver, observar en estos versículos es, primero, que él hace una distinción entre la conciencia y el Espíritu Santo. No es lo mismo tu conciencia que la voz del Espíritu Santo, hermano. Romanos nos ha dado casi un capítulo entero para decir que hay que respetar las conciencias de cada uno. Pero eso no significa que estén correctas. Hay cosas que podemos hacer en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos lo permite, que no significa que estén bien. O
que no significa que sean lo mejor para nosotros, o no significa que sean sabias, porque el mismo apóstol que habla de eso dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, el hecho de que mi conciencia me permita hacerlo, eso lo que te da derecho es, si no estás violando la ley de Dios, lo que te da derecho es que se te respete, pero no significa que lo que estás haciendo está bien y que no va a tener consecuencias. ¿Bien? Número 1. Número 2. El hecho de que tengamos una percepción de tranquilidad o intranquilidad que recibimos de nuestra conciencia, esa voz interior que nos habla, no significa que sea la voz de Dios. Hermano, tu conciencia no es Dios, eres tú. Hermano Daniel, tu conciencia no es Dios ni la voz de Dios, eres tú. Problema, que en ocasiones estructuramos un modo de pensamiento en el cual lo que sube de nuestro corazón lo procesamos dentro de nuestra mente como si fuera palabra de Dios, aplicando unos filtros internos, y no aplicamos filtros externos, la palabra, el testimonio y la multitud de consejeros. Y podemos estar aplicándole un tratamiento a algo que pensamos que es la voz de Dios, que es nuestra conciencia o el enemigo. El doctor Chuck Lynch nos explicó magistralmente con un loro en la mano que en ocasiones cuando el enemigo viene y nos habla como un loro, como no nos habla con una voz audible, sino que es nuestra conciencia, nuestra mente lo que está hablando, nosotros lo escuchamos con el tono de voz de nuestra conciencia. El lorito adopta el tono de voz de nuestra y nosotros decimos, claro, eso es un pensamiento mío. ¿Quién te ha dicho que es un pensamiento tuyo? Suena a mis pensamientos, ya. También a veces suena a mis pensamientos la voz de Dios. Y luego cuando uno va desarrollando, se llega a la conclusión de que era Dios, ¿verdad? Pero en una primera lo percibió como que era, a lo mejor es algo mío, ¿verdad? Es una cosa que decimos, a lo mejor es algo mío, o a lo mejor es de Dios, o a lo mejor es del diablo, a lo peor. Para eso están las percepciones espirituales, para eso están los sentidos espirituales de los que Hebreos habla y dice que se ejercitan. Y para eso están las comprobaciones que uno hace con la palabra y con los hermanos. Lo digo porque a veces es una tentación confiar uno demasiado en sus percepciones o en lo que entiende de su conciencia. Y es respetable, pero eso no significa que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo aquí está diciendo, mi conciencia me dice que lo que estoy diciendo no es un drama o no me lo estoy imaginando, es verdad. Y el Espíritu Santo también me da testimonio de lo que voy a decir es verdad. Muy interesante, ¿verdad? Segundo versículo. ¿Qué es esto tan importante que nos quiere decir? Que nos dice, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, te digo que esto es verdad. Bueno, lo que nos quiere decir es que, aunque él es apóstol a los gentiles, él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón por el estado del pueblo de Israel. La nación, no el pueblo de Dios creyente, sino la nación, naturalmente hablando, ¿vale? Él tiene un tremendo, continuo dolor por ello. Y es muy interesante porque el hombre tiene un ministerio que le causa carga, porque dice en otra parte que tiene continua preocupación por el estado de las iglesias. O sea, le carga la obra de la iglesia, pero a la vez también le carga el ministerio a los de su nación, que lo está haciendo Pedro y está colaborando Santiago y en Jerusalén, pero a él le carga, ¿no? Y dice Spurgeon, llena tu alma del gran dolor y los pequeños dolores serán echados fuera, ¿no? O sea, como el tener esta preocupación tan ardiente en su corazón, hoy podríamos decir por los perdidos, hacía que otras preocupaciones se desvanecieran, ¿no? Y a mí esto me confrontaba, ¿no? Si pudiéramos aplicarlo, me confrontaba. Es decir, a veces me preocupan cosas muy pequeñas porque no me preocupa lo que me tiene que preocupar. Me quita el sueño lo que no me lo tiene que quitar porque no me lo quita lo que no me lo tiene que quitar. ¿Me explico? Entonces él sigue diciendo, ahora curiosamente él dice que es continua, ¿qué dice? Tengo gran tristeza y continuo dolor. Lo dice el hombre que dijo, gozaos siempre en el Señor, estar siempre gozosos. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Te contradijiste? No, son de realidades que son paralelas, que viven en paralelo. Por un lado, el gozo debe ser constante, porque es un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo, pero a la vez la preocupación, en este caso de Pablo por su nación, debía ser constante. Ahora, hay una cosa más aquí que es muy interesante. No es pecado que ames a tu nación, hermano. No es pecado. Y eso, yo no sé en otros países, pero usted sabe que aquí está prohibido poner una bandera de España en la puerta, a no ser que haya ganado el Mundial. Si ha ganado el Mundial, sí. Y claro, los españoles, aquí hay personas de otras naciones, los españoles tenemos mucho de que avergonzarnos. Sí, de hace 500 años, de hace 500 días, o de hace 500 minutos.
No se vaya usted tan lejos. Hay mucho de qué avergonzarse en este país. ¿Quieres un ejemplo? Tercer país del mundo a la cabeza en prostitución. Segundo de Europa. Dicen que 2 de cada 5 hombres han pagado por sexo en este país. Puntera en la droga. El país con más casos de pederastia en toda Europa. Después de Tailandia, creo que es el segundo del mundo. ¿Qué? ¿Bien? Hay mucho de qué avergonzarse. Otras cosas que no. Otras cosas que objetivamente, por lo menos si nos comparamos con los franceses o los ingleses, las hicimos decentillas. Sea como sea, no importa, porque el apóstol Pablo no está haciendo aquí una apología de lo que Israel había hecho bien o lo que Israel había hecho mal. Él está hablando de un sentimiento nacional, porque no está hablando de sus hermanos en la fe, está hablando de su nación, que es un sentimiento que lo lleva no al orgullo nacionalista, pero sí lo lleva a orar por su nación, y sí lo lleva a preocuparse por su nación, y sí lo lleva, incluso sabiendo que ese no era su ministerio principal, a tener la oración. Y no pasa nada. Hermano, ¿eres español? Ama España. Ora por España. ¿Te carga España? No. ¿Te da igual lo que pasa en España? Nunca serás parte de la solución. No te cargan las almas, no te carga el Estado, tampoco orarás por ellos. Y los hermanos que son de otras naciones, por supuesto, su propia nación, aunque si quieren adoptar carga por España, los invitamos a que también oren y se carguen por España, ¿verdad? Sigue diciendo, porque desearía yo mismo ser anatema. Aquí ya entra en un nivel muy fuerte, ¿no? Porque desearía ser yo mismo anatema. Vamos a interpretar anatema. No, yo te lo interpreto. Dice, yo te lo interpreto. Separado de Cristo. Vamos, irme al infierno por amor a mis hermanos. Claro, tus hermanos en la fe. Los que son mis parientes según la carne. Dios mío. Pablo tenía una bandera, un banderón de Israel en la ventana. Qué amor por su nación. Claro, también está hablando de una nación elegida por Dios. No es cualquier nación, pero qué bonito. Bueno, esto no se nos queda muy lejos. Estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Alguien se acuerda de alguien que tenía otra persona, otro siervo de Dios en la historia que tenía ese tipo de espíritu que rezuma aquí Pablo? ¿Alguien se acuerda de alguien que decía, Señor, si no, yo estoy dispuesto a que a mí me deje fuera, pero no deje a la nación fuera? Eso era Moisés. Moisés hizo el mismo planteamiento que Pablo. A Moisés se le puso el planteamiento de decir, te quito la nación, fuera, te doy otra y para adelante. Y Moisés dijo, si ellos mueren, muera yo. Es el mismo espíritu. Es el espíritu de Cristo, de entrega. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, yo estaría dispuesto a entregarme en su lugar. Eso es lo que hizo Cristo. Ese es el espíritu de Cristo. Yo estaría dispuesto a hacer cualquier cosa, entregar cualquier cosa, rendir cualquier cosa, si eso redundara en que ellos pudieran acercarse a Cristo. Y si bien, dicho de esta manera, es un desafío, pero creo que podemos todos aprender. Ese espíritu de decir, yo estoy dispuesto a sacrificar, ¿para qué? Mi nación. Yo estaría dispuesto a, si dependiera de mí, si yo pudiera, y eso nos lleva a decir, yo estoy dispuesto a sacrificar, yo estoy dispuesto a orar, yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a dar, yo estoy dispuesto a moverme, yo estoy dispuesto a predicar para que mi nación vuelva a Dios. ¿Verdad? Un pelín más. Y ahora dice que son israelitas, ¿verdad? Lo que he comentado antes de Moisés está en Éxodo 32 por referencia, si lo quieres leer después. Y empieza a hablar de la nación de Israel. Y esto ya lo había dicho unos capítulos antes, cuando dijo, bueno, pero entonces no vale para nada ser israelita, cuando él pone en escena, pone sobre la mesa la justificación por la fe. Entonces, y cuando habla de que no es judío el que lo es en la carne, sino en el corazón, él se dice a sí mismo, entonces no vale para nada ser israelita. Y en aquel momento hace una pequeña introducción, pero aquí se explaya y dice, sí que es un privilegio ser israelita, porque es una nación a la que Dios escogió de forma soberana. Él decidió escoger a esa nación. No es que dejó a Esaú fuera, es que dejó a todo el mundo fuera, a todas las otras naciones fuera. Él decidió escoger a esa nación. Entonces, ahí él nos empieza a decir, ¿por qué? Bueno, porque ellos son adoptados, han sido adoptados. ¿Por qué? Por la gloria, porque ellos han vivido la gloria, ellos han tenido la gloria presente de Dios durante años. ¿Por qué? Por el pacto, porque Dios ha hecho un pacto particular con ellos. Y de eso va a hablar estos 3 capítulos, del pacto particular con ellos, con esa nación. ¿Por qué más? Por la promulgación de la ley, porque la ley vino a través de ellos y le fue dada a ellos. ¿Por qué más? Por las promesas, las alianzas, por el culto, el servicio. A ellos se les dio el privilegio de ser sacerdocio, que luego lo perdieron y se lo quedó solamente la tribu de Leví, pero en principio se les dio a todos ellos ser sacerdotes de Dios Santo. Ningún otro pueblo en el mundo tenía ese privilegio.
el culto, el servicio, las promesas, lo hemos dicho. Los patriarcas, hombre, les dio a tremendos hombres de Dios que fueron los padres de la nación, los patriarcas. Y además, de ahí vino Cristo, el linaje de Cristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa. Y todo esto Dios lo hizo en su soberana voluntad. Ya. Así Él lo entendió, así Él lo decidió. ¿Por qué? ¿Porque eran la nación mejor del mundo? No. Él mismo dijo que eran un pueblo pequeño y que precisamente porque eran pequeños y significantes, por eso los escogía. ¿Los escogió para darse gloria a sí mismo? No. Él le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y las familias. O sea, el propósito de la elección soberana era la bendición de todos los pueblos, pero la elección fue soberana a un pueblo en concreto. ¿Amén? ¿O amén? Amén. Muy bien. Y Cristo viene de esa línea. Cristo no rompe con la nación de Israel. Cristo no se carga el pasado. Cristo no rompe el Antiguo Testamento. Cristo nos trae un pacto superior, sí. Cristo nos trae una ley superior, sí. Pero Cristo viene de esa nación. Y Él le da una continuidad y Él eleva el pacto y eleva la revelación de Dios al siguiente nivel. Pero desde ahí. Y dice algo que es tremendo. De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿vale? Según la carne, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, es la madre del hombre, no del verbo. Según la carne. Jesús tuvo fecha de nacimiento, el verbo no tenía primo. Jesús era el que tenía familia en la tierra, ¿vale? Que están combinados, que es un misterio, que están juntos en una misma, sí, pero según la carne, ¿vale? Según la carne. Vino Cristo, el cual es Dios. Apúntate este versículo porque esta es una de las afirmaciones más categóricas que hay en todo el Nuevo Testamento de que Cristo es Dios. Ahora, curioso, porque dice Cristo en la carne. O sea, según la carne, esa persona, según la carne, que también es Cristo, que también es Dios. Aquí está diciendo una cosa, Jesucristo es Dios. Cristo según la carne es Jesús. De hecho, ahí está resumiendo. Y es una de las expresiones. No vea las hartadas de vuelta que le han querido dar algunos a este texto para que no diga lo que dice. Y no hay manera. Este texto es categórico. Está poniendo claramente la esencia de Cristo Jesús, como Dios. Así que, si tenías alguna duda o alguien te pregunta, dice, mira, aquí dice categóricamente que el Cristo que vino en la carne de la nación de Israel a través de una virgen es Dios. Aquí lo está diciendo clarísimamente.